de tercería. Perfecto. La semana pasada creo que Víctor les dio una introducción general del tema. Y bueno, básicamente, por supuesto que las razones por las cuales el legislador ha organizado el desarrollo del ITER procesal, dando cabida a la intervención de terceros, porque indudablemente las notas resaltantes de economía procesal y celeridad procesal, pues incluso fueron recogidos, no solamente que están presentes desde nuestro Código de Procedimiento Civil, sino que esos conceptos fueron pues luego elevados a rango constitucional en el artículo 26 de la Constitución y en el 257 cuando se habla de una justicia breve, célere, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo ni reposiciones inútiles. Entonces, el legislador pues ha pensado en los casos, en todos esos casos en donde quien en un momento determinado podría fungir como un tercero extraño a una causa, se hace parte, interviene activamente en ella por diferentes motivos. El artículo 370, que es la norma, digamos, guía en la materia, establece que los terceros podrán intervenir o ser llamados a causa pendiente, entre otras personas, en los siguientes casos. Entonces, eso ya de una vez nos hace una doble partición de la forma de intervención de los terceros. Bien sea que los terceros participen voluntariamente o participen de manera forzosa, es decir, las partes los llaman a los terceros por esas razones. A veces porque por comunidad de intereses me interesa que mi comunero venga a defenderme, ayudarme a defenderme. Mi socio venga a ayudarme a defenderme. Quien me vendió venga a darme a mí entonces una garantía. Quien me vendió a mí y me aseguraba que era el propietario de la cosa, que luego yo vendí y luego fui demandado, por ejemplo, por cualquier cosa, por un vicio oculto, entonces yo llamo a quien fue mi anterior causante en esa negociación. O la otra forma, pues no es esa forma de llamar, de que vengan a hacerse parte de los terceros, sino que un tercero, ante una relación jurídica de una dialéctica, de un juicio, dice, yo tengo interés en meterme aquí en este asunto para hacer valer y ayudar a la posición de la parte actora o de la parte demandada. O también puedo participar diciendo, ni la parte actora ni la parte demandada tienen derecho a estar peleando, por ejemplo, por ese inmueble, porque ese inmueble es mío. Yo soy el propietario y me meto, y entonces esa es una forma también de participación de los terceros. Entonces, son muchas las formas de participación de los terceros. Lo que verdaderamente nos interesa más es que tengamos, pues, como punto de partida esa bipartición, donde esa suma divisio que hace el legislador, donde se hablan de intervención de terceros que son llamados a juicio o intervención de terceros que voluntariamente van a juicio. ¿A quién se le ocurre un caso de participación voluntaria, que además es bastante frecuente? Participación voluntaria en favor de alguien. Profe, buen día, saldré de clase. Ajá, está bien.
Entonces, ajá, Pedro, cuéntame. Buenos días. Voluntario. Considero que de repente puede ser un contrato de una constructora que estableció una fianza con una empresa y esa empresa voluntariamente entra a la causa en caso de incumplimiento. Sí, está bien. Eso, cualquier ejemplo de eso sirve, pero yo quería uno que es muy frecuente. No sé si Bernardo lo tiene a mano, si no, pues yo lo digo. Vamos, Bernardo. Adelante, Bernardo. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Yo creo que de controversia y en ese bien inmueble versus derecho real, la persona sería titular de ese derecho real y digamos que él estaría interesado para ver quién va a ser el nuevo titular del derecho de propiedad. Él podría intervenir ahí a favor de una de las partes que que él prefiera. Sí, sí, ese también es un perfecto ejemplo. No se te oyó bien porque había eco al principio de tu exposición, pero entiendo que dijiste que un tercero que interviene cuando dos partes están discutiendo la titularidad o la posesión de un inmueble y él entra para coadyuvar a cualquiera de las dos partes. Eso ocurre mucho en las relaciones de vecindad. Si, si yo estoy, por ejemplo, yo soy inquilino de un inmueble y de repente por cualquier cosa se estaría discutiendo mi condición de inquilino y la posesión que yo tengo de ese inmueble y de repente de buena fe mi vecino que es mi pana que vive enfrente, incluso el conserje o la junta de condominio dice, cónchale, vale, nosotros sabemos que Álvaro Bader, claro que sí, tiene aquí viviendo 10 años y alguien va y se presenta voluntariamente. Eso es un caso que está perfecto. Pero el ejemplo, un ejemplo que es muy recurrente es en los juicios de nulidad de leyes. Y fíjense ustedes que está sonando muchísimo la nulidad de la ley de registros públicos y notaría. Imaginemos que Bernardo interpone una acción de nulidad. Él se va mañana a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e interpone una acción popular de nulidad de ley. Y dice que esa ley es inconstitucional por ser confiscatoria, porque viola el principio de progresividad, etcétera, etcétera. Y es Bernardo Ovalles contra la ley de registro público y notaría. Esas son las dos partes. Y como la ley de registro público y notaría es un acto que emana de la Asamblea Nacional, en concreto su contraparte es la Asamblea Nacional. En esa controversia, ¿verdad? Donde nace con un sujeto activo que es Bernardo Valle, o que puede ser la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, o que puede ser el curso de quinto semestre de la Universidad Católica de Estudiantes de Derecho desde el año 2021-2022. Cualquiera puede ser el sujeto activo. Luego, ese es un típico caso en donde es muy frecuente que se hagan adherencias, que haya terceros que se adhieran. Entonces, Bernardo, que tuvo la iniciativa, interpuso la acción de nulidad o la pretensión de nulidad para que hablemos procesal, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la admisión, va a hacer el requerimiento de la publicación de unos carteles, se ordena que se cite al consultor jurídico de la Asamblea Nacional, y también a la Fiscalía y a la Procuraduría, y entonces en ese caso comienza el juicio de nulidad. Bueno, Gabriela Álvarez, William Blanco, David Folguera, David Ramírez, Ana Isabel Hernández, Sara Villarreal, Rachel Flores, todos ustedes, el que quiera. Y lo que normalmente ocurre en estos juicios es que se van viendo adherencias, se adhieren como terceros. Entonces alguien dice, me hago parte porque yo también soy un ciudadano afectado, porque yo compro, vendo inmuebles y me afecta esa ley, o porque yo tengo un bufete y tengo como abogado también tal cosa. Igual podría haber gente que se adhiera y diga, yo me adhiero en defensa de la ley, porque con esa ley se van a cumplir los propósitos de la patria, no sé qué, no sé cuál. Entonces, hay terceros que se llaman coadyuvantes.
Entonces, el ejemplo que quería que ustedes vieran, sobre todo porque con frecuencia ocurre allí, es en esas, digamos, acciones populares en nulidad, donde incluso se ordena la publicación de un cartel para que se haga parte todo el que tenga interés. Y así mismo dice el cartel, a todo el que tenga interés en la acción de nulidad de ley que interpuso el ciudadano Bernardo Valles contra la ley de registro público y notariado de fecha tal, publicada en la Gaceta Oficial número tal, que a partir de la consignación del presente cartel tiene un lapso de 15 días para hacerse parte. Entonces, la gente va y se hace parte en la acción. Ese es un tercero coadyuvante. Más allá de eso, los ejemplos que Pedro y Bernardo dieron, por supuesto, son muy buenos. Los terceros tienen vocación de participar y el 370 establece, digamos, los casos, las formas de intervención de los terceros. Dice el 370 que cuando el tercero pretende tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con este en el derecho alegado, fundándose en el mismo título, o que son suyos los bienes demandados o embargados o sometidos a secuestro o una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos. De manera que esta es una forma de tercería que forzosa o voluntaria. Voluntaria. Voluntaria, profe. Súper voluntaria, es la más voluntaria de todas, es lo que se llama, digamos, la demanda de tercería, porque incluso el tercero, fíjense que comienza diciendo, porque alega tener un derecho preferente al del demandante. El demandante está demandando a alguien, por ejemplo, diciendo que este vehículo es mío, esta casa es mía, esta propiedad es mía. Y llega alguien y dice, no, un momentico, yo soy el verdadero dueño. Y entonces él pretende con su demanda de tercería desplazar a quien se afirma ser propietario. Por ejemplo, un poseedor, una persona que está poseyendo y tiene, no sé, 15 años poseyendo un terreno y alguien se lo invade y entonces ese poseedor que tiene 15 años mete una acción interdictal contra aquel que le invadió. Y el verdadero propietario dice, no, es que tú tampoco eres propietario porque tú me tienes ahí 15 años invadido. Entonces, él se hace parte para pretender excluir no solamente a la parte actora, sino al demandado. Ese es un ejemplo. Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, este se opusiera al mismo de acuerdo a lo previsto al 546. Esa es voluntaria o forzosa. Voluntaria. Voluntaria, profe. Claro, fíjense que es un tercero que se ve afectado por un embargo. En principio, las medidas de embargo, las medidas preventivas y las medidas ejecutivas solamente pueden recaer sobre bienes de las partes en conflicto. No pueden afectar bienes de terceros. Lo que pasa es que muchas veces el tema de la titularidad de los bienes es un tema probatorio y cuando un tribunal se traslada a hacer un embargo, a veces es fácil, pero a veces no tanto, la demostración de la titularidad sobre un bien. O sea, ninguno de ustedes ni yo tenemos una factura de nuestro celular, por ejemplo. Yo no tengo esa broma. O sea, yo tengo un celular, yo no tengo la factura. A lo mejor alguno de ustedes la guarda un tiempo. Después que pasa la garantía ya no la tenemos. Entonces, si hay un embargo sobre un bien mueble, ¿verdad? Y ese bien es una computadora. Ese bien es, pues, no sé, una serie de computadoras, porque así como puede ser una, pueden ser 5, puede ser 10, puede ser todo pues, un laboratorio donde hay equipos electrónicos de toda índole, y se lo llevan en el acto de embargo. Entonces, el tercero, si ese tercero que es propietario de esos bienes, se los dio a la Universidad Católica, la Universidad Católica los metió en un cuarto, en un laboratorio, pero alguien que es el verdadero dueño
se vio afectado por ese embargo, va al tribunal y dice, vengo a hacerme parte como tercero por este ordinal segundo del 370. Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, este se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el 546. El tercero se hace parte en el juicio y le dice, y entonces manifiesta ante el tribunal su condición de propietario, la demuestra, si no, no se le admite su participación, la demuestra con documento fehaciente y entonces lo ingresa a la causa, se sustancia una incidencia y eso culmina con una decisión que dice, ciertamente se demostró que los bienes son de un tercero y se liberan, o usted no logró enervar la presunción de que los bienes son de la universidad. Dime, Pedro. Profe, le quiero poner un ejemplo. Si usted tiene un apartamento y yo soy inquilino de ese apartamento y a usted en una causa lo embargan, o sea, le embargan y parte de las propiedades embargadas es ese apartamento, yo como poseedor precario aparezco en la causa y así se ejecuta el embargo, ¿cuál es o sea, como poseedor precario, cuál es mi situación? Se te respeta tu derecho en la medida que lo tienes, pues. O sea, si tú tienes un contrato a tiempo determinado y todavía le faltaban 8 meses, se te respeta tu derecho. El que adquiere ese apartamento, lo adquiere con ese gravamen. Ese gravamen eres tú como inquilino. Pero Y los ya, cánones ¿ah? los cánones van ¿para quién? O sea, ¿quién? Para el nuevo propietario. Mientras está discutido quién es el vencedor de la causa, se depositan en el tribunal y el juez mantiene eso a buen resguardo y una vez concluida la causa, se hace la adjudicación correspondiente. O sea, entonces, si yo como propietario que estaba debiéndole a lo mejor ese apartamento al banco, lo perdí, entonces tú te conviertes en inquilino del banco. Eso suele ocurrir. Si el tercero, cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso. Este es el típico caso de la tercería, el tercero adhesivo o coadyuvante. Este es el caso justamente que les estoy diciendo, de un tercero que interviene voluntariamente porque él considera necesario y beneficioso para sus intereses que alguna de las partes obtenga el triunfo. Esa es la tercería adhesiva. Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a esta la causa pendiente. Entonces, ahí sí vemos una intervención forzosa cuando una de las partes pida la intervención de un tercero por ser común la causa a él. Entonces, no sé si han demandado, por ejemplo, a un solo socio de una compañía y el socio dice, hey, yo pido que se vengan y se metan aquí en la causa el resto de los socios. Los comuneros en un derecho de propiedad, todos los que están en la misma situación, por ejemplo, los condóminos de un edificio. Entonces, no sé, alguien resultó afectado por una demanda y entonces él pide que toda la comunidad de propietarios, perdón, intervenga en esa misma causa. Cuando alguna de las partes pretende un derecho de saneamiento de garantía respecto del tercero y pide la intervención en la causa. Entonces, lógicamente también es una forma de intervención forzada y es la forma en la que las partes piden que un tercero venga a sanear o a dar la garantía correspondiente por el bien que ha sido objeto de la negociación, bien que se trate de un bien mueble o de un bien inmueble. Es también la llamada cita de saneamiento o garantía y desde el punto de vista de nuestro programa,
es la forma de tercería que se le ha dado mayor relevancia de cara al programa, insisto, y entonces, bueno, vamos a centrarnos en él, en esta forma de tercería. Y también pueden intervenir los terceros para apelar de una sentencia definitiva, en los casos permitidos en el 297. Entonces, los terceros pueden voluntariamente apelar en un juicio en donde no son parte, en un juicio en donde están litigando A contra B y C no tiene nada que ver en esa causa. Sin embargo, el legislador le reconoce la posibilidad cierta de apelar. Y dice el 297 que las razones son cuando con esa sentencia que se está dictando en ese proceso se le puede afectar sus derechos, sus intereses directos, subjetivos y directos, personales, subjetivos y directos, cuando se puede hacer ejecutoria en su contra o sobre algún derecho que él tenga, entonces, bueno, se le da la posibilidad de apelar a ese tercero. Lo dice el 297. Dice, no podrá apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a quien en ella se hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido. Pero fuera de este caso, tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva no solo las partes, sino todo aquel que pueda tener interés inmediato de lo que sea objeto o materia de juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra él mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o lo desmejore. Cuando veníamos hablando de los efectos procesales, yo le decía los efectos procesales de la demanda, luego los efectos procesales de la contestación. Siempre cuando hablamos de los sujetos del proceso y de la delimitación de los sujetos del proceso, siempre hemos utilizado la expresión en principio. O sea, con la contestación de la demanda quedan delimitados los sujetos del proceso en principio. Quedan delimitados la parte actora, la parte demandada. Y digo en principio porque entonces el demandado, ¿verdad?, puede reconvenir a la parte actora y entonces dentro de los sujetos procesales ahora pasan a ocupar posiciones jurídicas distintas. El demandante ahora es reconveniente, el demandado es reconvenido. Pero adicionalmente, la expectativa de que ingresen terceros en la causa es latente y por eso uno no puede decir quedan definitivamente delimitados los sujetos del proceso. No, quedan definitivamente delimitados los sujetos del proceso es en el caso de que en la contestación de la demanda, que es la oportunidad procesal para ello, pues se intenten o no se intenten tercerías, ¿verdad? Porque si en la contestación de la demanda, el demandado hace valer su derecho de llamar a terceros a que se hagan parte, ¿verdad?, en la causa, entonces esos terceros, en ese momento es que comienzan a delimitarse los terceros. ¿Estamos claros? Entonces yo hago el llamado a que se haga parte en tercería para que me haga valer las defensas que él tiene como garante, como fiador, como asegurador, y entonces él se hace parte ese tercero, y en ese momento ahí sí quedan delimitados los terceros. Pero es que incluso ahí hay una expectativa, que es que cuando yo llamo a alguien para que venga a hacerse parte en garantía, él tiene al mismo tiempo la posibilidad de hacer nuevas citas en garantías. La causa se paraliza en fase de tercería con un lapso máximo de 90 días y dentro de esos 90 días se deben hacer y se deben practicar todas las citaciones de todas las citas y ese sí ya sería el periodo máximo en el cual le estaría permitido hacerse parte por las llamadas de terceros, pero siempre quedará la posibilidad de que los terceros intervengan voluntariamente en los casos específicos
en donde se permiten las intervenciones voluntarias. ¿Ok? Vamos a un poco, por supuesto, creo que entonces no es difícil entender que es una ventaja procesal hacerse parte de un juicio donde ya ha habido citación, en donde las partes están discurriendo en el interprocesal, y lo que luego tendríamos que tener presente es que las diferentes formas de tercería van a requerir una serie, o sea, cada una pues tiene sus formalidades procesales. No vamos a estar haciendo la lectura de cada una de las formas de intervención, pero podríamos hablar, digamos, en términos generales, que para todas las intervenciones de los terceros se requiere como característica la demostración del interés que se tiene en la participación en una causa ajena. Y esta demostración va a requerir que se tenga documento público. ¿Ok? Documento público, bueno, cuando digo documento público, documento auténtico o prueba fehaciente del interés que se tiene. Entonces, bueno, sí, nada más que por decir un ejemplo, la intervención voluntaria del 371, que es la demanda de tercería. Fíjense que en la demanda de tercería dice la intervención voluntaria de terceros, a que se refiere el ordinal primero del 370, se realiza mediante demanda de tercería dirigida contra las partes que se propondrá ante el juez de la causa en primera instancia, y de la demanda se pasará copia a las partes y la controversia se sustanciará según su naturaleza y cuantía. Entonces, si esta es una pretensión que se sustancia en cuadernos separados y que va a requerir, por supuesto, las pruebas fehacientes de la demostración fehaciente de que se tiene el interés. Sí, dime, Bernardo. Profe, yo tengo una pregunta, por lo menos en un supuesto donde hay una finca, ¿verdad? Y haya dos personas que estén, por así decirlo, estén como poseyendo el derecho real de usufructo y estén en pleno juicio. Y de repente llega el propietario y los demanda a los dos como por medio de reivindicación, como para hacer respetar su derecho de propiedad. En ese caso, ambos los que están debatiendo el derecho de usufructo pasan a ser parte demandada y eso se conformaría como un litisconsorcio. Ok, no, pasan a ser parte demandadas y sí, se van a comportar como con un litisconsorcio. Hablamos de litisconsorcio siempre que una parte está conformada por más de una persona. Entonces, ese es un buen ejemplo de esto que estamos ventilando, y suele ocurrir mucho, sobre todo un poquito hacia las afueras de Caracas, o sea, donde hay pleitos por extensiones de terreno, donde hay ocupantes, donde hay pisatarios, donde hay invasores. Entonces, en la acción de reivindicatoria, es la típica que se interpone. Quiero pedirles, por favor, que nos tomemos 10 minutos. Quiero que lean, se tomen para leer las formas de intervención del 371 al 381. Vamos a 10 minutos. Léanse, por favor, eso y me dan chance a mí. Yo en 10 minutos estoy con ustedes. ¿Ok? Por favor. Ok, entonces vieron ustedes cómo ocurre la suspensión de la causa, del curso de la causa principal, y se comienza a sustanciar la intervención de los terceros. Incluso puede haber, la tercería puede ocurrir en segunda instancia, etcétera. Aquí está, a partir del 371 en adelante, todo lo que es la intervención para lo que llamamos esa en la doctrina se llama
la tercería de dominio o tercería excluyente. También la de oposición al embargo, que es una típica intervención de terceros. Ya dijimos que para hacer oposición al embargo, en el caso de que se tenga mejor derecho sobre los bienes que fueron materia de embargo, el artículo 377 es el que establece la forma de intervención, y el 379 se refiere a la forma de intervención adhesiva. Esa tercería en la cual se participa o se pretende participar para dar soporte a una de las partes en conflicto. El hecho es que las intervenciones de los terceros en el juicio suponen, por supuesto, inmediatamente en la esfera, desde el punto de vista de la esfera procesal, efectos inmediatos. Manteniendo la tónica de la importancia que tienen los efectos procesales, vamos a hacer referencia rápidamente a algunos de ellos. Dime, Pedro. Profe, una duda. En los casos de intervención adhesiva, la parte, o sea, no sé cómo explicarme, la parte a la que se pretende adherir. Sí, la Ajá, parte adherida. ajá, no, pero está la parte adherida y la parte a la que alguien se le va a adherir a su causa. Esa parte no tiene una decisión en si le conviene que esa persona se adhiera o no. Está bien, está buena esa pregunta. Lo que no puede ser sus intereses, sus declaraciones, sus afirmaciones no pueden ser contrarias a las de esa parte. Tienen que ser en absoluta sintonía. O sea, yo no puedo decir, epa, vecino, no te metas a ayudarme. Pero lo que sí es que si yo estoy alegando, por ejemplo, una defensa que yo estoy alegando, en la contestación de la demanda, es la prescripción, ¿verdad? Tú no puedes venir a hacer alguna defensa que sea contraria a esa defensa de prescripción, ¿verdad? O sea, tú para tener, y además debes presentar igual prueba fehaciente de tu interés en coadyuvar a determinada parte, a la parte actora o a la parte demandada. Sí, Gabriela. Profesor, una pregunta. ¿Los terceros pueden intervenir en cualquier instancia o momento del proceso Sí. y solamente una vez? O sea, es decir, si intervino en la primera instancia, ya pierde su derecho el 297 a apelar en la decisión, o solamente pueden intervenir una vez. No pierde su derecho porque ahora se hizo parte. Lo que sí es que ahora ya él no puede apelar como tercero, porque ese tercero ya dejó de ser un tercero y se te convirtió en una verdadera parte en el juicio. Está súper interesante esa pregunta. Ya ahora él estaría apelando por derecho propio, no como tercero. Y él puede seguir y va a seguir en la causa hasta su culminación. Si se hizo parte en primera instancia, va a estar en el superior, o sea, o en el segundo grado de jurisdicción. Y si esto llega a casación, pues también en casación. De manera que... y cuando me dice que si una sola vez, o sea, si es rechazada su participación, ¿verdad? Como tercero, si es rechazada por la sentencia del tribunal, no le reconoce el derecho. Por ejemplo, el tercero vino y apeló, y el tercero dice, usted no demostró fehacientemente el interés como tercero en recurrir. Entonces, bueno, en principio él tiene la posibilidad de meterse en una acción directa, iniciar una acción directa para en reclamo del derecho que le negaron por la vía de la apelación. Sí, Pedro. Profe, con respecto a la pregunta que te hice anteriormente, creo que puede existir un escenario en donde esa tercera parte adhería a una causa, la parte contraria la pueda como que influenciar para inducir en error o perjudicarlo en el proceso. Por eso te pregunto si tiene que haber aceptación de esa adherencia por parte de la parte que sigue. Pero ¿cómo que inducirlo a error? O sea, Bueno, no, claro que ese siempre no fue puede pasar. el término correcto, pero de repente el abogado de la parte contraria pudiera influenciar a esa persona
y que, o sea, esa persona haga algo en el proceso que no le convenga a la parte contraria, o sea, a la parte a la que está adherida. O sea, el que interviene para coadyuvar a alguien tiene que sus alegatos siempre tendrán que estar preordenados al mismo fin. O sea, yo no puedo intervenir salvo que yo sea un tercero opositor. De manera que entonces estoy ayudando a la otra parte. Claro, pero si a ti se te adhiere un vecino en un caso en específico y tú sabes que con ese vecino te la llevas mal, que te quiere fuera del edificio, lo que sea, pero él entra al proceso como que se está adhiriendo. No existe la posibilidad de que tú como parte digas, mira, yo no, o sea, yo no quiero esto aquí, pues no quiero que esta parte se adhiera a la causa. La regla la consigues en el 380. El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentra al intervenir en la misma. Está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal. O sea, mientras ese vecino que se está metiendo a ayudarme, sus declaraciones, sus actos, sus dichos estén en sintonía con los del litigante principal, no va a haber ningún inconveniente. El problema es si hiciese alegatos que son contrarios o excluyentes en relación con los míos, ahí sí estaría entonces haciendo una inadecuada intervención en favor de un tercero. Y le correspondería al juez al final hacer la calificación sobre la aceptación o no de esa forma de intervención de tercero. En el caso de la intervención forzada para la cita en saneamiento o garantía, la justificación, la obligación de saneamiento es básicamente lo que se llama la evicción. Es la obligación de garantizar la cadena titulativa de propiedad. ¿Ok? Cuando yo, por ejemplo, vendo este inmueble, esta es mi casa, donde estoy ahorita, se supone que antes de yo ser titular de este inmueble, yo lo adquirí de alguien y ese alguien lo adquirió también de un causante y así hasta que lleguemos al que lo compró de la constructora. Si yo vendo este inmueble y se lo vendo a Bernardo, ¿verdad? Normalmente en los contratos que redactamos, aquellos de ustedes que ya están trabajando en despachos de abogados donde se redactan documentos de compra-venta, ustedes van a ver que dice que Álvaro Badel Madrid, ¿verdad? Si yo soy el vendedor de este inmueble, quedo obligado al saneamiento en caso de evicción. ¿Qué significa que quedo obligado al saneamiento en caso de evicción? Que yo le estoy vendiendo el inmueble a Bernardo. Si Bernardo adquiere ese inmueble y resulta que cuando él se va a mudar, llega pues cualquier tercero y le dice, un momentico, yo tengo mejor derecho que tú sobre ese inmueble y exhibe un documento. Entonces cuando Bernardo le dice, no, pero es que yo se lo compré al profesor Álvaro Badel, bueno, mira, tienes que entonces ver cómo hace, pero esa venta es falsa, esa venta está viciada, esa venta, el verdadero titular soy yo. Y comienza una discusión. Cuando entonces ocurre esto, precisamente el adquiriente, en este ejemplo Bernardo, demanda a su causante, a su vendedor, que soy yo, y entonces resulta que ahí es donde se ve lo de la intervención del tercero para que dé la obligación de saneamiento. O sea, llamas al anterior titular para que venga a la causa a hacer valer la cadena titulativa de propiedad. Entonces llego yo y me hago parte
y entonces digo, un momentico, ya va, yo le compré legalmente por un documento público registrado fulano de tal, aquí está el documento público registrado, y yo cito en saneamiento a esa persona, y esa persona citará en saneamiento al que le anterior propietario, y así se llega hasta el más lejano de los titulares en esa cadena, que si es ininterrumpida, pues perfectamente mantendrá todo su valor probatorio. Pero si en alguna parte hay alguna alteración, entonces ahí es donde se van a establecer qué fue lo que ocurrió y después operará el tema de las responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la cita en saneamiento. Y la cita en garantía básicamente es a los efectos de responder por el buen funcionamiento de el bien que se ha dado en venta. Entonces, si yo voy a vender un vehículo y yo soy una agencia de automóviles, cuando yo vendo un vehículo y yo se lo vendo a Sara Villarroel, entonces ella lo primero que me va a decir es, ajá, dígame cuánto tiempo tengo yo de garantía, cuánto tiempo tiene ese vehículo, cuánto voy a disfrutar yo de la garantía de buen funcionamiento. Bueno, usted disfrutará de 12 meses, de 24 meses, de 36 meses, o ese vehículo es usado, solamente tiene 3 meses de garantía. Si no le respondo por los daños que ocurrieren durante la garantía, ella me demanda y ella puede entonces hacer que se haga parte, que se le garantice ese derecho de buen funcionamiento. Los terceros se incorporan porque entonces muchas veces ya ha habido ventas sucesivas y entonces se va llamando, se va haciendo la cita en garantía hacia el que finalmente va a tener la responsabilidad. Igual, en el caso de los seguros automotrices o los seguros de toda índole, pues cuando ocurre que hay una demanda derivada de un accidente de tránsito y se demanda al conductor del vehículo y al propietario, por ejemplo, el propietario que a lo mejor tiene una póliza de seguros dice un momentico, ya va, yo cito en garantía a Seguros Caracas, porque Seguros Caracas yo le pagué una póliza con cobertura amplísima a todo riesgo y yo le pido que se haga parte y sea él el que responda y entonces mando a citarlo en garantía. Sí, Pedro. Profe, tengo dos preguntas. La primera es que si la cita de saneamiento siempre tiene que ver con temas de propiedad. Ajá. O sea, esa figura nada más existe en temas de propiedad. Sí, el saneamiento legal es básicamente para que se garantice la cadena titulativa. Ok. Exacto. Lo otro creo que ya me lo respondiste, que te quería preguntar que cuál era el objetivo principal de la cita de saneamiento. O sea, decirlo sin poner ningún ejemplo. Sí, sí, ese es el objetivo. O sea, la demostración plena de la cadena titulativa para que el negocio jurídico que se está discutiendo tenga una fuente con documento público que determine quién es el verdadero propietario. A veces es fácil, a veces es difícil porque a veces no se trata, no es solamente para bienes inmuebles. Entonces, también a veces podemos hablar incluso de derechos incorporales. Y ahora más, porque entonces ahora que estamos en un mundo en donde lo corpóreo no necesariamente es lo legal, cuando hablamos de cosas como criptomonedas, cuando hablamos de criptoactivos, cuando hablamos de, de propiedades que son incorpóreas, entonces ahí se pueden complicar más las cosas. Dígame. Profe, y en el caso, bueno, no sé si hasta ahora ha habido jurisprudencia respecto a eso aquí en Venezuela, de los derechos de autor con canciones o ese tipo de cosas. Sí, sí ha habido, claro que ha habido. Y entonces hay discusiones y ha habido discusiones sobre esos
derechos intelectuales que son corporales, también sobre obras publicadas, sobre libros, textos, etcétera, sobre software, sobre desarrollos tecnológicos, no solamente pues, a nivel, o sea, eso es parte de aquello que puede generar discusiones, porque alguien está peleando, hay una pelea entre dos personas supuestamente por la letra de una canción y de repente viene y alguien que se afirma ser el verdadero propietario, el verdadero autor de la letra, lo reclama y eso, pues, eso ocurre. Y eso ocurre con las transnacionales que tienen en cada país representantes para que velen por sus derechos de autor. Esto que está aquí, ¿verdad? No sé si lo identifican, es un simbolito. Este simbolito tiene una connotación, ¿verdad? Un caimancito. Entonces, algo tan sencillo como esto, ya se los he puesto de ejemplo en otras clases, hacen hacer un derecho de exclusividad para una marca específica quien ha sido el desarrollador de esa idea y paga cantidades impresionantes de dinero por un emblemita tan sencillo como un caimancito. Entonces, lógicamente que sí, que claro que sí se dan peleas en ese ámbito también. ¿Qué más, Pedro? Adelante. Profe, hace un rato comentó que en la cita de saneamiento, cuando se rompe o sea, cuando no se llega al final de la cadena de propiedad, eso no tiene valor probatorio. La pregunta es, ¿la muerte de uno de los propietarios es razón para que se rompa la cadena o se puede demostrar de otras maneras la propiedad? La muerte de alguien no O tiene sea, de nada un que ver. propietario anterior. ¿Ah? Cuando se está haciendo todo este proceso de ir demostrando la cadena de titularidad. No tiene nada que ver la muerte o no de una persona, Okay. porque la titularidad sigue manteniéndose sobre el bien vivo o muerto. O sea, no tiene que estar vivo Simón Díaz para seguir siendo el dueño de los derechos de autor de Caballo Viejo y de toda su grandísima cantidad de canciones. Solo que ocurre lo que está previsto en la legislación y es que ocurrido el desafortunado momento de la muerte de Simón Díaz, se abre de pleno derecho la sucesión y sus herederos entonces se hacen titulares en nombre de su causante y siguen siendo entonces los titulares de ese derecho. Claro, esos derechos pueden ser negociados en vida o después de la muerte por los herederos. Pero bueno, ese es otro Profe, pero mundo. ¿me puede poner un ejemplo de lo que dijo de que, o sea, cuando deja de tener el valor probatorio la cadena de titulares? O sea, que usted dijo, Ok, no que, ojo, no que deja de tener valor probatorio, sino que cuando se está yendo en esa cadena titulativa a la titularidad más antigua, muchas veces ocurre, porque entonces ahí vamos a llegar, como ocurre muchas veces, hasta la época de la colonia. Y entonces vamos a llegar a aquel momento en el que no existían los registros civiles y en donde se podían haber atribuido la propiedad de grandes extensiones de terreno las mismas personas. Vamos a una Venezuela, remontémonos entonces a una Venezuela agrícola, a una Venezuela con grandes extensiones de terreno, sin vías de comunicación, en donde entonces había gente que eran los pisatarios de las extensiones de terreno de tal sitio, de Anzoátegui. Entonces, bueno, ahí hay una famosa posesión de la familia tal, que durante tantos años, entonces se hizo público y notorio que eran los tenedores de esas tierras. Está bien, al llegar la época registral,
comienzan a regularizarse, a hacerse las demarcaciones de los terrenos y se empiezan a establecer, ¿verdad?, los primeros registros de las propiedades del país. Entonces, muchas veces, al ir hacia atrás en la cadena titulativa, es a lo que me refiero, se llega al error. No es que pierde todo el valor probatorio, lo que se llega es a el momento histórico en el cual hay la confusión. Y la familia Bolívar eran uno de los, por cierto, súper terratenientes y dueños de muchos de los territorios a nivel nacional. Eran los dueños de algunas, por lo menos en Aroa, las minas de cobre de Aroa y aquí en Caracas, etcétera, etcétera. Y como él, pues muchos de los otros oficiales de la época. Y al final, no es que en cada venta que vamos a hacer aquí en la Venezuela de hoy del siglo XXI, ya casi de mediados del siglo XXI, no es que tenemos que retrotraernos a la época de la colonia, pero muchas veces las discusiones sobre la titularidad de la cosa, sobre todo en el interior del país, a veces ameritan este tipo de llamados en saneamiento múltiples y de repente cuando aparece alguien, ese que está en la cadena aparece, resulta que aparece con un documento y ese documento era absolutamente privado o ese documento era un documento reconocido y entonces salta también un tercero que dice, no, un momentico, ahí el titular era yo con este otro documento que sí tengo desde 1836 y saca su documento que viene del registro de propiedad de la época. Entonces ahí se determinan, finalmente se determinan, pues con mucha cercanía, quién es el verdadero titular de determinado derecho. Eso no suele ocurrir en la Caracas de hoy con apartamentos y edificios que cuando mucho datan pues de los años 60, porque aquí en Caracas los apartamentos y los edificios y la Caracas se urbanizó a partir de los años, pues podríamos decir, finales de los 50, 60. Eso es relativamente poco tiempo si comparamos con otras latitudes y con los derechos que se estarían discutiendo, que son los derechos de propiedad. Bueno, en general, el tema de la tercería, yo les decía, es importante tener en cuenta los efectos procesales que se producen. Uno de los primeros efectos procesales de la tercería es la necesidad de que se haga valer hasta la contestación de la demanda, cuando nos referimos al ser el llamado a terceros, llamado forzoso. Cuando ese tercero se hace parte, con igualdad de derechos y obligaciones que el resto de las partes. Es decir, a ese tercero hay que citarlo, a ese tercero, al igual que en la figura de la reconvención, no puede promover cuestiones previas, sencillamente hace valer todas sus defensas acumuladamente en un solo acto. Otro efecto procesal es que los terceros tienen vocación para llamar a otros terceros, que la causa se paraliza en fase de tercerías mientras se hacen todas las citas de las tercerías y que al final van a continuar abrazadas en una misma causa las tercerías junto con la causa principal para ser todas decididas en una sola sentencia. Cada una de las tercerías va a tener sus especificidades. Por ejemplo, decía que la del tercero adhesivo, sus argumentos tienen que estar en sintonía con la parte a la que pretende ayudar. En la oposición al embargo, ese tercero tiene que demostrar que es propietario de la cosa que ha sido embargado y eso tiene que demostrarlo con documento fehaciente. El tercero que se hace parte para apelar tiene que demostrar también de manera fehaciente que la sentencia
le menoscaba, le desmejora o le causa un daño en su esfera, en su ámbito subjetivo, etcétera, etcétera. Cada una de las formas de tercería va a tener, pues, los requerimientos desde el punto de vista documentales y desde el punto de vista de las causas que van a servir de fundamento de cada tercería. El artículo 364 establece que terminada la contestación o precluido el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación de la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa. De manera que esta disposición es sumamente importante porque cuando hemos venido hablando a lo largo de toda esta otra parte del curso de cuestiones previas con naturaleza depuradora, luego de eso, de contestación de la demanda como acto típico de la parte demandada mediante la cual hace valer su derecho a la defensa en contra de la pretensión o pretensiones ejercidos en su contra por la parte actora. Reconvención, que es ese derecho que tiene la parte demandada de ejercer una pretensión o varias en contra de quien es su demandante, y entonces por razones de economía y celeridad procesal aprovechar el mismo juicio que está discurriendo, y entonces bajo una serie de premisas se puede reconvenir siempre que el juez tenga la competencia para juzgar tanto la demanda principal como la reconvencional y que el procedimiento sea totalmente compatible. Si eso fuera así, se puede acumular entonces una pretensión o varias pretensiones reconvencionales. Entonces estaremos hablando de esta nueva relación procesal que surge en fase de contestación, y finalmente pues está el tema de las tercerías. Fíjense todo el gran combo que puede significar entonces la contestación de la demanda, el máximo combo, porque podría ser contestar, reconvenir y llamar a terceros a que vengan a hacerse parte en la causa bajo los determinados supuestos que están previstos en la ley. Todo eso es al final lo que va a cerrar una primera gran etapa procesal, que sería lo que conocemos como la fase de alegación. Aquel día que nos vimos allá en la Católica, donde yo hice una línea recta y puse 3 grandes etapas en números romanos. La primera es la fase de alegación, la segunda, la fase de sustanciación, y la tercera es la fase de decisión. Con este tema estaríamos cerrando la primera gran etapa. Adelante, Pedro. Profe, cuando se habla de llamar a terceros, siempre es intervención forzosa, ¿no? Sí, cuando se habla de llamar a terceros, es para que vengan y se hagan parte Y forzosamente. entiendo O sea, que nada más se puede hacer hasta, o sea, en la contestación de la demanda. hasta la contestación de la demanda. Ajá. Las voluntarias, ¿verdad? Si puede haber, si puedes apelar, si puedes oponerte a un embargo después que haya habido contestación. Eso es otra cosa. Estamos hablando del llamado, la posibilidad que tenga el demandado de hacer que se haga parte forzosamente un tercero es hasta ese momento. No significa además que perdió la oportunidad de hacerlo. Puedes hacerlo en una causa aparte, ir y comenzar entonces también una demanda por ejemplo, al final, si tú me demandaste, Pedro, a mí en ese ejemplo del inmueble, y yo perdí porque tú reivindicaste un inmueble que al final yo salí parte perdidosa. Yo puedo irme a un juicio principal para demandar al que me vendió a mí sin ser propietario, me hizo perder a mí un dinero y un inmueble, y yo demando la responsabilidad civil en una demanda autónoma. Siempre será posible. Lo que pasa es que
el legislador ha pensado en la economía y en la celeridad procesal y en la posibilidad de aprovechar que tenemos un juicio activo y que evidentemente eso va a ser, se va a partir de la premisa de que vamos a obtener una sentencia con mayor rapidez que si iniciáramos desde cero el juicio. ¿Sí? Y si el tercero que tú estás llamando porque te vendió, o sea, lo estás llamando en la contestación de la demanda, porque te vendió un inmueble del cual no era propietario, o sea, estaba fuera del país, pues no vive en Venezuela ahorita, el proceso continúa y después tú ves cómo resuelves en otra causa, el ¿no? tercero al demandado, si el tercero se cita y no comparece, o sea, si yo no logro citarlo porque está en el exterior, yo puedo pedir que le nombren un defensor judicial, un defensor ad litem, y ese defensor ad litem va a representar los derechos del tercero. Entonces, ojo, no, y eso es importante que lo tengamos todos en cuenta. No tiene ninguna relevancia que la persona esté o no esté en un momento determinado. Sencillamente no es una causal que te exime de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, o legal frente a quien te está demandando, el hecho de que tú no estés, en una circunstancia. Si tú no estás, para eso se publican unos carteles del no presente y una vez que se transcurren todas las publicaciones que están previstas en el artículo 224, que fue por donde empezamos este curso, entonces se le va a nombrar un defensor ad litem. Ese defensor ad litem se tratará de comunicar con la persona y si no lo logra, pues sencillamente dirá, yo no logré conseguir a mi representado y a todo evento niego, rechazo y contradigo la demanda, la responsabilidad que se le está imputando. Pero la persona, el juicio lo tiene que soportar. Eso no es una causal de Claro, exclusión. pero estoy hablando no de un tema circunstancial, sino, o sea, una persona, te vendí una casa en el country por demasiado dinero y me marqué la milla y me fui, o sea, ya no vivo en Venezuela, pues. Eso no tiene nada que ver. Que no tiene Igual, nada. lo mismo. Responde, tú respondes. Otra cosa es cómo se ejecuta la sentencia. A lo mejor esa es más que todo la angustia que tú puedes tener, porque tú marcaste la milla, te fuiste de aquí de Venezuela, como está muchísima gente ahorita fuera de Venezuela, eso no significa que ellos no responden por los actos que hicieron acá en Venezuela o por su patrimonio o por sus responsabilidades, las que tengan. Entonces, si el que me vendió a mí este apartamento está fuera de Venezuela, ese no es mi problema. Si algún día, ni Dios lo quiera, a mí alguien me demanda y yo tuviera que demandar a esa persona, ¿verdad? Esa persona tiene que venir a responderme. Y si no viene a responderme, si tiene un patrimonio aquí en Venezuela, pues con su patrimonio va a responder frente al que le está queriendo hacer valer esa responsabilidad en juicio. Entonces, ya al final el tema que tú planteas es, bueno, el que quemó sus naves y se fue y no dejó nada, bueno, está bien, eso puede que teóricamente ocurra, que es así, pero al final siempre habrá teóricamente la posibilidad de exigir responsabilidades a las personas que no están acá y que incluso no tienen patrimonio, porque entonces el criterio es el del patrimonio mundial. Yo puedo perseguir a alguien que tiene un apartamento en España y entonces el tribunal venezolano le manda una rogatoria al tribunal español y le dice, inmovilízale aquel apartamento porque esa persona está siendo juzgada aquí en Venezuela. Y listo. Así que eso, hay una ley de derecho internacional privado que garantiza la forma de cómo se van a llevar a cabo este tipo de actuaciones de los tribunales en concordancia entre un país y otro. Y hay pactos internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, a manera de resumen, las intervenciones voluntarias, yo les voy a mandar, les voy a poner este cuadro, se lo vamos a publicar, las láminas, y por cierto que el examen es hasta lo que veamos, hasta lo que estamos viendo hoy, pues.
porque el examen es el próximo viernes. Ahorita vamos a hablar del examen. Entonces, las formas de intervención voluntaria sería la demanda de tercería, la oposición al embargo, la tercería adhesiva o coadyuvante y la intervención de terceros para apelar de la sentencia de fondo. Ojo, solo la sentencia de fondo. Los terceros no pueden apelar de las interlocutorias, de las sentencias intermedias. Y la forma de intervención forzosa es por ser común la causa o cita en saneamiento o en garantía. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del examen. Entonces, la otra vez hicimos un examen. Dime, David. Profe, buenos días. Buenos días. Antes de hablar del examen, yo tenía una pregunta con respecto al segundo párrafo del 374, que pues establece la multa si el tercero no diere curso a su tercería. Esa multa hoy en día, ¿en qué se expresa dada la devaluación de la moneda? Sí. Esa multa y cualquier multa de las que están previstas en el Código de Procedimiento Civil, hay muchas conductas que en este Código de Procedimiento Civil del año 86 estaban tipificadas en bolívares de la época y pues creo que la más alta era 10.000 bolívares, creo. Multas de 5.000 bolívares o menos. Desde la Constitución del 99 en adelante, la Sala Constitucional, tomando el rol que establece la Constitución del 99 de ser el máximo intérprete de la Constitución y las leyes y el rector del Poder Judicial, modificó el criterio de las multas y se establecieron en unidades tributarias. ¿Ok? Entonces, las multas están establecidas en unidades tributarias. Hasta prácticamente ayer, porque ayer, creo que el día 15 fue que salió publicada la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Ayer realmente tuve oportunidad de hacer una primera lectura. Ya les voy a decir la fecha porque es que acaba de salir. Aquí la tengo. La Gaceta Oficial del 19, no, imagínense, sí, antes de ayer, 19 de enero de 2022. La Gaceta Oficial es la número 6684 extraordinario. Se las pongo ya en el grupo. Ahí está, ya la tienen. Ahí ustedes van a ver que al final se expresan, se dice algo así como que se va a tomar en consideración la moneda de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Que básicamente creo que entonces se está haciendo referencia al euro. No recuerdo, yo ayer vi la norma, échenle una revisadita para que vean cómo se utilizó la referencia, dice la moneda, el cambio oficial de mayor valor. Se estableció en 3.000 euros, básicamente de ahora en adelante, por ejemplo, la cuantía para la casación. Pero bueno, el tema de las sanciones en concreto está expresado en unidades tributarias. Todo lo que el Código de Procedimiento dice son 5.000, son 10.000, son 400, son 700, son 1.000 o lo que sea, se ha entendido que está expresado en unidades tributarias. Les comentaba entonces, hicimos un examen en donde nos paseamos por unas preguntas de selección sencilla y pusimos un caso. Yo realmente en este momento no les voy a decir si vamos a repetir la misma fórmula. Lo que sí les quiero decir es lo que fue mi percepción general. Es que el día anterior al examen se medio leyeron una que otra cosa
y se fueron para un examen a ver si salían bien. Salvo, profe, y si durante la realización del proceso surge un supuesto válido de llamar a un tercero, pero ya se contestó la demanda. Ajá. Si surge un supuesto válido para llamar a un tercero y ya se contestó la demanda, no puedes hacerlo por la vía de tercería. Tienes que intentar una acción autónoma para que ese tercero, para pedir responsabilidad. Ese es para Daniel Graterón, que hizo esa pregunta y no la hizo en voz alta. Entonces, en mi criterio, ¿qué hicieron? Se medio leyeron las cosas, agarraron sus códigos y bueno, se fueron a la buena de Dios a ver si salían bien. En general, el resultado no fue el más deseable y salvo pues honrosas excepciones, pues no estuvo bien el curso. En el caso de de lo que fue un planteamiento de un caso práctico que además, increíblemente, se los había contado yo a ustedes casi que la clase anterior. Les había dicho que tenía un caso en el estado Anzoátegui y les conté el caso y dije, ese es el caso que les voy a poner como para favorecerlos porque les había hablado de esos supuestos hechos y aquello fue una barbaridad. O sea, las respuestas fueron, si puede, no puede, tal cosa, o sea, sin comentarios. Señores, en este examen ya hemos visto, y esto significa que aquí se acumula todo, porque si yo voy a poner un caso, en un caso se acumula problemas de citación, problemas de reconvención, problemas de cuestiones previas, problemas de tercería, o sea, absolutamente toda la materia. Tienen una semana para que estudien y no es para que estudien para salir en un examen bien. Yo quisiera que ustedes internalicen que cuando estudiamos es para formarnos como futuros abogados realmente. No es el caletre, ni yo le voy a preguntar cuáles son los casos de tercería de conformidad con lo previsto en el artículo 370. Dígame de memoria. No, vale, no. El artículo 370 están por derogarlo porque la Asamblea Nacional en cualquier momento nos sorprende, así como nos sorprendió con una ley del Tribunal Supremo de Justicia que prácticamente la hicieron desde de los primeros días de enero hasta el 19. O sea, mira, se lanzan una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, eliminan 12 magistrados, modifican las salas, todo en un plumazo. Entonces, imagínate si yo tengo aquí grabada la ley del Tribunal Supremo de Justicia, los 200 y pico de artículos que tenía esa ley anterior y me los modificaron en una semana. Entonces, no es que ustedes se sepan de memoria el Código de Procedimiento Civil, es que realmente entiendan lo que vamos viendo y sobre todo lean, vayan a la fuente. Vayan a leer tercería, vayan a leer reconvención, vayan a leer cuestiones previas, vayan a leer todo lo que hemos visto en este momento para yo partir de la premisa de que realmente no hemos perdido el tiempo en estas clases, que no me gusta tener que dar clases a través de estas pantallas y yo sin saber si ustedes están o no atendiendo de aquel lado. Esa es su responsabilidad. Yo no los obligo a que tengan las pantallas prendidas, ni mucho menos. Es su responsabilidad. Y muchas veces tengo la satisfacción de que con las preguntas que me hacen veo que están entendiendo, son preguntas inteligentes, son preguntas que a mí no me molesta para nada, todo lo contrario. Pero en los exámenes, pues es el momento de demostrar lo que se sabe. Puede que es muy altamente probable que haya un caso más complejo y que cubra desde que una persona demanda hasta que se cierra la fase de alegación de conformidad con el 364. O sea, puede que el caso ocupe todo eso, con lo cual les quiero decir que quizá el mayor protagonismo lo tenga el caso y una muy concreta parte teórica. Yo opto
pues cada vez más por ir a lo práctico y a que ustedes entiendan y a ver, y bueno, el razonamiento que ustedes demuestren es lo que realmente, digamos, tomaremos en consideración de cara a la nota. Sí, Pedro. Profe, ¿existe la posibilidad de que para este segundo examen tengamos un poco más de tiempo? Porque recuerdo que el último examen yo quedé ahí como, o sea, quedé con ideas por desarrollar que no desarrollé por temas de Y tiempo. bueno, eso podemos a las 8:30 en punto estamos comenzando y dependiendo de las partes en las que va a estar integrado, eso lo podemos hacer. Lo otro es que ustedes tienen una investigación que hacer y que remitirme hasta el jueves de la próxima semana. A muchos de ustedes, si no a todos, yo diría que casi a todos, los ayudó. Muchos de ustedes lo que obtuvieron que me dicen, cónchale, profe, yo sé que 0,5. No, sacaste 0,3. Lo que pasa es que te puse 2 puntos por la investigación que se hizo de la resolución 005-2020. Entonces, ahí es donde ayuda este tipo de trabajitos adicionales que se envían. Por cierto, ahorita que estoy nombrando la 005-2020 desde el punto de vista de las tercerías, lo único que dice la 005-2020 es que en la contestación, en la reconvención y en las tercerías, igual habrá que cumplirse con el requisito de indicar dos números telefónicos del tercero que va a ser llamado a juicio, uno de ellos con la aplicación WhatsApp y un correo electrónico. Eso es lo único que dice la 005-2020 sobre este tema de las tercerías. Yo voy a tomar en cuenta la observación de Pedro. Mi interés no es perjudicarlos a ustedes y no es que no tengan tiempo de hacer el examen. Mi interés es que tengan tiempo, pero para que demuestren que saben, no para que se puedan copiar. Y eso lo voy a tomar mucho en consideración en el examen, en el próximo examen. Entonces, bueno, tenemos con esto el último tema de la fase de alegación y es el último tema que va para examen. Básicamente, las tercerías en la que nos pide la escuela que nos centremos en la cita de saneamiento y garantía como especies de intervención forzosa, de manera que en las tercerías tenemos que conocerlas todas, pero si alguna vamos a evaluar sería la cita en saneamiento y en garantía. ¿Ok? Esa sería, digamos, en beneficio del examen, pero no significa que no haya que conocer los principios generales de la intervención de los terceros en juicio. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, son las 10:05, como les dije, ahorita voy saliendo a la oficina para conectarme desde allá en 45, no, en menos, en media hora me están esperando a las 10:30. Las autoridades, los 10 minutos que me desconecté fue porque me estaban llamando el decano. Esta materia que vamos a dar es en coordinación con el decanato, por supuesto, de Derecho. Entonces a las 10:30 me tengo que conectar, ya prácticamente voy saliendo. Y a los de ustedes, los que tengan interés, hoy lo que vamos a hacer es dar información del diplomado. Hoy no es que hoy comience el diplomado comienza el 17 de febrero, el 15 de febrero, perdón. Pero los que quieran participar para obtener información de primera fuente, el decano va a hacer la presentación, va a estar la profesora Ninosca Rodríguez, la directora de estudios de posgrado, va a estar el profesor José Carlos Blanco y voy a estar yo, con mucho gusto. Y bueno, cualquier cosa que puedan tener interés, allí lo pueden desarrollar, lo pueden preguntar y ahí lo conversamos. Nos vemos entonces.
éxito en el examen. Recuerden que tienen hasta las próximas semanas, hasta el jueves, para enviar el análisis de la sentencia que le pedí. Y esta clase se les va a colgar el lunes. Bueno, no sé si ya está colgada. Honestamente, no me he metido en módulo 7 y ahorita está caída toda la batería de asistentes y de personas que trabajan conmigo en litigio. No hay absolutamente uno sano en Badelgrado. Yo el lunes, si Dios quiere, estaré allá. Y ahorita voy para la oficina porque prefiero conectarme desde allá, pero estaré yo solo. Entonces yo le dejo esto para que mi asistente los monte el lunes. Feliz fin de semana a todos ustedes.